Querido público, les saludo muy cariñosamente desde algún rincón de esta muy noble y muy leal ciudad de Oaxaca de Juárez, porque en este día, 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Es una fecha que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha designado gracias a que los cronistas narran que un 23 de abril de algunos años, entre 1616 aproximadamente, mueren dos grandes escritores, uno el representante de la lengua inglesa, William Shakespeare, y el representante o el máximo exponente de la lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros el Inca Garcilaso de la Vega y algunos otros más. Y esta fecha ha sido recogida por la UNESCO pues para decirle al mundo que es muy importante el celebrar que tengamos en nuestras manos estos objetos que nos transportan a diferentes mundos. Los libros son como una ventana a otro mundo. Con cada nueva página se nos presentan nuevas personas, nuevas culturas, nuevas ideas, nuevos mundos. Y por eso se me ocurrió que pudiéramos hacer pues unas breves lecturas de algunos de estos personajes. Y quisiera yo primero hacer mención de alguna lectura de William Shakespeare, un pasaje de una obra, de una tragedia. Y bueno, quisiera yo platicarles un poco acerca de estos personajes de Shakespeare, de Cervantes, de Garcilaso de la Vega, parte de su biografía, parte de su obra, y hacer una breve lectura de alguna de sus obras. Por ejemplo, William Shakespeare, nacido en el condado de Warwick, en Inglaterra, fue hijo de un comerciante y realmente su educación fue bastante limitada, pero él tuvo una gran afición, la afición a la lectura, y esto le abrió muchísimas puertas. Parte de su obra pues está El Príncipe de Dinamarca, Hamlet, está Macbeth, esta tragedia terrible, Romeo y Julieta, Otelo, El Mercader de Venecia, Shylock, un personaje judío, le hace un préstamo a Antonio, que es pues cristiano. Estamos en una época en donde los judíos y los cristianos y los musulmanes y otras tantas creencias pues están en pugna, están en constante lucha. En este caso la representación de la avaricia, de la codicia, se la da Shakespeare a Shylock, ¿no? Un judío, un mercader judío. Y como Antonio tuvo un mal negocio, se le hundieron algunos barcos, unos barcos zozobran, y por tal no puede pagarle la cantidad en el tiempo establecido. Y Shylock, este judío, Shylock, exige 1 libra de carne, que era la condición que él puso si es que Antonio no lograba pagarle en tiempo y forma. Hay un juicio y pues las autoridades, al ver el documento, el contrato que se firmó, pues efectivamente dicen que pues hay que pagar 1 libra de carne si demoraba en hacerle el pago. Intentaron por todos los medios convencerlo de que pues eso no era una condición para un ser humano hacia otro ser humano, pero terco, se empecinó en que se le pagara con 1 libra de carne, pero esa libra de carne era de su propio cuerpo, del cuerpo de Antonio. Resulta que uno de los amigos, la esposa Porcia, la esposa de un amigo de Antonio llamado Basanio, se disfraza de abogado y pretende defender al acusado con el argumento que es inhumano cortarle 1 libra de carne a otro ser humano, ¿no? Pero en la legata esgrime que debe cortar esa libra de carne, que no hay otra solución que cortarle esa libra de carne, pero sin derramar una gota de sangre, porque la sangre no estaba estipulada en ese contrato. Por otro lado, Miguel de Cervantes, pues su infancia transcurrió entre pobrezas. A los 22 años se fue a Italia a servir al cardenal Julio Acquaviva,
que fue un valiente soldado en Lepanto, en donde recibió una herida que le inutilizó el brazo izquierdo, por eso fue conocido como el Manco de Lepanto. Fue capturado en Argel y rescatado años después, creo que 5 años estuvo preso en Argel, y de ahí tuvo que valerse pues de todo su ingenio para no morir en prisión. Y bueno, una de las novelas más famosas y más reconocidas y que creo que tiene pues todo lo que la literatura universal había creado hasta entonces, poesía, lírica, hay muchas partes dramáticas, hay una mezcla pues en todos estos personajes, los símbolos que caracterizan cada personaje pues son en demasía ricos. Quiero leerles la parte más conocida, que es el inicio de esta gran novela, una novela universal. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían suyo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflas de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba a los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba en leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi del todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera de ello si otros mayores continuos pensamientos no le estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cual había sido mejor caballero Palmerín de Inglaterra, Mohamadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero de Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo,
que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, y así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Y hasta aquí esta breve lectura y esta pequeña cápsula a propósito del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, esperando que en este día reciban libros, reciban flores, pero sobre todo reciban todas aquellas grandes cosas, grandes mundos, grandes imaginaciones que nos dan los libros. Si alguno de ustedes quisiera, yo encantado de la vida, regalo unos cuantos libros que tengo aquí entre mi colección, escríbanme y si así fuera, nos ponemos de acuerdo, nos vemos, se les entrego este obsequio que con todo gusto y con todo cariño lo hago para compartir historias, para compartir visiones, para compartir nuevos mundos. Así sea. Nos vemos en la próxima.